propósito de la investigación que nos hemos propuesto de la violación de los derechos humanos y los flujos migratorios en Latam, con el caso de estudio de Haití, las presiones de los flujos migratorios en cada una de las economías más desarrolladas de Latinoamérica y por qué no de Iberoamérica completa, es una realidad de décadas. Pero República Dominicana comparte, y es un elemento que no puede pasar desapercibido, la isla con la nación que se ha convertido en la atención de todo el planeta. Haití, como Estado, como conglomerado, como sociedad, a la puerta del abismo, está expulsando de su territorio por una necesidad de sobrevivencia a prácticamente la totalidad de sus habitantes. ¿Cómo ese impacto contrasta con el tratamiento que se le da a los ciudadanos haitianos en cada una de las naciones de nuestra región? Y la pregunta, ¿está República Dominicana violando los derechos humanos de los haitianos? Y la otra forma de verlo es, ¿tenemos capacidad como nación, como sociedad, más allá de la ficción del Estado como institución jurídica de manejar esta realidad? Para ello hemos convocado a varios expertos y con un enfoque único a César Cordero, un experto en todo lo que tiene que ver con el manejo de la inclusión y de la interacción de los seres humanos en el ámbito público y privado. Bienvenido, César, un honor. Muchas gracias, el honor es para mí poder estar compartiendo y sobre todo, como tú dices, desde ese sentido de la inclusión. ¿Cómo podemos ver eso país y luego llevado a cada institución y cada empresa? ¿Qué lectura le das tú a esta realidad que he descrito en la introducción? Sería más que una pregunta, una primera invitación a escuchar tu reflexión sobre el caso de estudio de Haití y los flujos migratorios que están siendo una realidad en gran parte del planeta. Ok, mira, ahí si hacemos un poquito de historia, y nuestro país es muy particular, República Dominicana, yo te puedo decir que desde Estados Unidos hasta Chile, tiene una particularidad que lo hace único. Es el segundo país, junto con Estados Unidos, que tiene la mayor mezcla de razas en todo este hemisferio. O sea, y vamos ahora a desglosar eso rapidito. Estados Unidos es una nación que se conformó de la migración de diferentes países de Europa. Si vemos al día de hoy, ¿quién y cómo se sustenta la economía de Estados Unidos? Es en función de inmigrantes. Así es. Judíos, ingleses, europeos, arábicos, latinos. Desde la guerra de secesión hasta la... Entonces, por eso es que Boston se llama Nueva Inglaterra. Por eso es que New York se llama el Nuevo York, que viene de un ducado de Europa, que era el ducado de York. Entonces, New York, Nueva Inglaterra, ya son los dos primeros ejemplos con relación a Estados Unidos. Para nosotros, te lo voy a poner con algo que nos identifica y es lo que es la muñeca artesanal nuestra. La muñeca artesanal nuestra no tiene rostro. Esa es la identidad artesanal de la República Dominicana. Es una muñequita que está puesta así, sin rostro. A muchos turistas les llama la atención que esta muñeca no tenga rostro. Y la respuesta es muy sencilla, porque no tenemos una identidad única. Somos una mezcla de europeos con africanos, con isleños. Todas las islas del Caribe vinieron a llegar aquí, incluso antes de Colón. Nuestros indios taínos eran una mezcla de inmigrantes venezolanos, Caribe y de otras tribus indígenas que se la pasaban navegando aquí en el Caribe. Entonces, de ahí llega Colón y luego viene la importación de esclavos y luego hasta donde estamos al día de hoy. Esa concentración de esclavos negros en la parte de Haití, más la ocupación de Francia a esa parte de la isla, es lo que ya divide y se queda entonces esa connotación negra africana de aquel lado de la isla y negra europea mestizada de este lado de la isla. Entonces, lo traté de decir lo más rápido posible y cronológicamente brillante, como microencapsulado.
¿verdad? De cómo es que llegamos al día de hoy. Entonces, este es uno de los pocos países donde una rubia puede tener todas las facciones de una mulata y una mulata puede tener todas las facciones de una anglosajona. Es correcto. Porque no tenemos una identidad de raza única. Entonces, como tú bien abordabas, el tema migratorio hoy día es un tema global, no es un tema de República Dominicana. Los dominicanos somos inmigrantes por naturaleza. Dime un país del mundo donde no hayan dominicanos. Difícil. Pero no de turistas, no. Claro. Viviendo. Haciendo vida migratoria. A nosotros en El Demócrata nos escriben, nos reportan Desde Alaska. sintonía desde Alaska, Dinamarca, Suecia, Noruega. Tú Increíble. tú que compartes con Joji en el programa los lunes, te das cuenta que cuando él abre esa línea internacional de cualquier parte del mundo hay un dominicano viviendo. Ayer nos llamaba un camionero. Escucha esto, Rafa. Increíble. Un camionero que había acumulado justamente en el día lunes unos 3 millones de millas recorridas. Imagina, 5 millones de kilómetros. Él conduciendo todos los estados de Estados Unidos hasta Alaska. Desde que colonicen la luna, ahí estaremos los dominicanos, te lo aseguro. Entonces, si tenemos esa naturaleza migratoria, lo que ha pasado con la migración de Haití hacia República Dominicana, como muchas otras cosas, es que se ha salido de control en función de regulaciones, como le ha pasado también en los últimos tiempos a Estados Unidos. Fíjate que estas olas que van caminando y que llegan a Estados Unidos, no desde República Dominicana en un vuelo, y como se llamaba hace unos años, ¿verdad? El machete o fraudulento, no, que llegan caminando a través de esos canales, el Marién, Panamá, Centroamérica, pero no es dominicanos. Cuando tú miras la lista de cualquier detención de inmigrantes, te habla de Latinoamérica completa y 2 o 3 que se pueden haber colado de Medio Oriente o de Europa. Entonces, es una realidad que tiene que ser enfrentada con una visión diferente. Qué interesante. Haití, en ese sentido, vive una realidad socioeconómica que le obliga a migrar de forma ilegal. ¿Podría decirse, César, que la violación de los derechos humanos empieza en su propio país, Haití? Claro, indudablemente que sí. Si nos damos cuenta, vámonos ahora a esa violación de derechos humanos como tú señalas. Hay un libro dominicano que yo recomiendo. A mí ese libro lo leí sin haber estado en la universidad y luego me lo pusieron en la universidad por mandato. Y cuando lo leí, que lo tuve que investigar más y hacer un análisis del libro en función de una materia que daba, que era ética en la universidad, ese libro me marcó. Y ese libro se llama Over. Es el libro de Marrero Aristis, que es uno de los libros de la literatura dominicana reconocidos a nivel internacional. ¿Y qué retrata Marrero Aristis en ese libro del 1939? La realidad de lo mismo que estamos hablando hoy. Cómo era la vida en lo que era un ingenio y cómo era el manejo en función de esa mano de obra haitiana que era traída. El tema es que mira lo que pasaba en esa época, que es lo que le pasa a Estados Unidos. Hay un grupo de inmigrantes mexicanos que viajan por estacionalidad de manera reconocida, son llevados a Estados Unidos a las cosechas, tanto a la siembra como a la recogida de naranjos, de algodón y de otros elementos agrícolas. Y ellos vuelven otra vez. Eso era lo que pasaba en esa época. Venía una mano de obra haitiana a completar la mano de obra para la zafra azucarera y se regresaba. Pero se dieron cuenta que aquí habían, según se fue deteriorando allá, mejores condiciones y se fueron quedando. Al día de hoy, no podemos negar que hay múltiples factores que afectan esto. Entonces, más que verlo como un problema, lo que debemos de verlo es como una oportunidad para nosotros regular, reglamentar y sacarle provecho, tanto económico como social y político, a esa realidad de la migración. Se habla de una resistencia en la mezcla de razas, de la lucha por la preservación de la identidad. Y este quizás es un elemento medular
del área que tocas desde el punto de vista del humanismo aplicado a la gerencia y a la vida en sociedad. El dominicano cuando emigra a Estados Unidos lleva consigo todas sus culturas, vemos Washington High, la habichuela con dulce. Se resiste el dominicano a adaptarse a la cultura gringa, pero cuando el haitiano emigra a República Dominicana, hace lo propio. Desde el punto de vista de la identidad misma, ¿cómo se puede enfocar el tema de hablar de la inclusión de ese migrante haitiano que se resiste a ser parte de la dominicanidad y ese dominicano que ve en Haití una amenaza a nuestra identidad? Sí, ahí tendríamos que enfocarlo desde la perspectiva de lo que es política-nación. Por ejemplo, Estados Unidos es un país de una política inclusiva, donde cualquier persona, sin importar la nacionalidad, que se apegue a las reglas y condiciones, puede llegar a escalar y vivir lo que llaman el sueño americano. Por eso es que vemos que en las últimas 2 décadas, en función de esas generaciones que se fueron dando, no solamente de dominicanos, sino de otros latinos, hoy, ¿cómo están los escaños a nivel de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes? Cada día más nos podemos sorprender que el alcalde de un estado de Boston sea dominicano. Tenemos a un senador en los Estados Unidos, Espaillat. Así es, Adriano Espaillat. Entonces, El gobernador de New York. ¿cómo llegaron ahí? Pero ¿cómo llegaron ahí? Llegaron a través de cumplir con todas las oportunidades que el sistema le brindaba. El tema es que aquí, ya yéndonos al tema de la inclusión, que no le queremos brindar una oportunidad de inclusión dentro del sistema. ¿Y qué hacen los nacionales haitianos? Como tú no me estás dando la oportunidad, yo me voy a mantener con un recelo de este lado, procurando mi bienestar, pero manteniendo siempre mi identidad y mi idea de que tú en cualquier momento me puedes afectar y me puedes sacar. Pero si tú me dieras la oportunidad de estudiar, yo pagar mis impuestos, de yo tener una identidad dentro de tu país sin dejar de ser haitiano, te aseguro que tendríamos mejores y mayores aportes de esos haitianos que vienen aquí al país a estudiar. Porque aquí hay un grupo de haitianos estudiando. Claro. Aquí hay un grupo de haitianos que se están formando en medicina y en diferentes carreras. ¿Y saben qué hacen esos haitianos tan pronto se forman? Migran entonces al país donde van preparados ya con una universidad, con una preparación académica, a rendir y a sacar provecho de eso que República Dominicana le sirvió de trampolín. ¿Cómo evitar que si se acogiera una política de Estado y como la que plantean de la inclusión de los haitianos como parte de la cultura de República Dominicana, no se vea amenazada la nación y sobre todo la identidad del pueblo, como lo ve la sociedad? No lo estoy afirmando, sino una preocupación legítima de la gente que dice, pero ¿cómo me planteas ahora que incluyamos a los haitianos en nuestra dinámica? Eso sería la desintegración de la dominicanidad. Mira, tan sencillo. En Estados Unidos no hay una desintegración del establishment y el sentido norteamericano, porque ellos tienen todo regulado y lo tienen en función de cuota. Ellos dicen, este año yo tengo 50,000 visas para Estados Unidos y créeme que no te van a dar 50,000 uno. Es 50,000. Es cierto. Este año yo tengo un green card de 25,000 cupos y son 25,000. Y varía por país y varía por condiciones. Entonces, lo que el Estado debe de hacer es tener vamos a llamarlo así, la intención real política de quitar el negocio de intermediación que se ha dado. De las mafias. Usted dijo mafia, yo dije negocios de intermediación que se han dado con esta realidad migratoria, que es lo que Estados Unidos procura. Cuando Estados Unidos está lanzando estas nuevas regulaciones de ley, de apertura, que el establecimiento de ahora la 40, la 42, es diciendo, mira, vamos a quitar a todos esos coyotes, todos esos que están de por medio, y vamos a regular que todo el que venga con este tipo de condiciones pueda cambiar su estatus, pero siendo productivo. Entonces, esa dominicanidad no se va a perder si se trabaja de manera integral. ¿En qué sentido? Nuestros hijos deben desde la primaria en la escuela entender que hay
haitianos y dominicanos como hay dominicanos, venezolanos, colombianos. Hoy en nuestras escuelas podemos tener en grados académicos de primaria y de intermedia, y ni se diga la universidad, múltiples nacionalidades. ¿Ahí hay problema? No. No hay problema que un venezolano, colombiano, puertorriqueño esté estudiando con un dominicano. ¿Por qué debe de haber lo que un haitiano esté estudiando? Siempre y cuando las reglas del juego sean, ¿qué? Claras. Esté establecido que ese jovencito que está estudiando en una escuela haitiano tiene las mismas condiciones y está cumpliendo las mismas reglas que los demás inmigrantes. Pero si yo lo tengo ahí solapado, fuera de ley, no lo tengo registrado, ni a él ni a su familia, entonces sí estoy afectando al sistema. Por otro lado, hay que quitar ya ese sentido de nos invadieron. Duramos 22 años bajo el yugo. Yo tuve la oportunidad, por la empresa en la que trabajo, de estar en una convención en Hawái. Y lo que yo me propuse de meta de ir a Hawái desde aquí, yo quiero ir a Pearl Harbor, que es un museo. Esa base donde operó la base militar que fue atacada en la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Y que dio al traste con el lanzamiento de las 2 bombas atómicas. Sí. Yo creo que entre Haití y Dominicana no ha habido un ataque de esa magnitud ni de esa dimensión. Bien, ¿qué me sorprendió a mí de Pearl Harbor? ¿Tú puedes creer la cantidad de japoneses que yo vi haciendo turismo ahí? Y Estados Unidos los recibe con los brazos, ¿qué? Abiertos. O sea, la comunidad japonesa. Ahí sí opera el negocio. Aquí opera la mafia porque no se institucionaliza. Gracias. Entonces, a eso es que me voy. Cuando tú tienes institucionalmente reglas claras, cuando tú tienes todo esto regulado bajo un marco institucional, entonces tú le vas a sacar provecho en todos los sentidos. Entonces, lo mismo sucede en esa relación comercial que tiene Estados Unidos con Japón. O sea, y esos fueron 2 países que pelearon, pero no como nosotros con Haití, o sea, con millones de víctimas. Entonces, ve que sí se puede superar ese estigma de decir, no, que nos invadieron y nos van a invadir de nuevo. No, es usted poner las reglas de juego claras, y mientras esas reglas de juego se puedan controlar y manejar institucionalmente, eliminando todo el negocio intermedio que cae en mafia, cae en otro tipo de cosas, entonces usted va a tener el control migratorio y va a poder generar un sentido de inclusión sin tener que caer, cuidadito aquí, con esa presión que sí es mediática de los países internacionales de primer mundo que quieren que República Dominicana asuma el costo. Y eso sí no lo podemos hacer, porque Estados Unidos no asume el costo. Lo asume cada migrante e inmigrante que va a su país. Ellos lo transfieren. Gracias. Qué interesante. Solo me queda, luego de escucharte, decirte que casi hemos escrito el libro en este capítulo, escuchando al experto César Cordero. César, en la despedida, una última pregunta. ¿Se violan los derechos de los haitianos en República Dominicana? ¿Los derechos humanos de los haitianos se atropellan y se violan o no? Aquí, lamentablemente, y en diferentes grados, se violan los derechos de cada ciudadano, sin importar la nacionalidad. Porque cuando una persona, y yo he tenido acceso a eso, tiene necesidad de un medicamento de alto costo, que está establecido en nuestra institución, que la salud debe de ser, ¿qué? Un derecho. En la Constitución. En la Constitución, la salud está como un derecho institucional. Y a mí, en función de los estamentos y reglas de juego que se han establecido hoy, se me niega el acceso a ese medicamento, a esa salud, y al lado mío pasa un recomendado de un funcionario que no tiene ni condición económica precaria y recibe el medicamento, entonces a mí se me están violando mis derechos. Entonces esto no es un tema de nacionalidad, es un tema de institucionalidad. Y en la medida en que hagamos el país más institucional, se va a evitar la violación de derechos de cualquier ciudadano, sin importar su ciudadanía. Qué bonita visión. Ojalá que logremos llegar a un mundo mejor sobre la base de ideales
que puedan materializarse, no solo en el mundo abstracto de las ideas, sino de las ejecuciones. Y yo creo que debe de comenzar con nosotros. Comenzar nosotros también desde la familia a enseñarle a nuestros hijos la realidad de ese país, de dejarles saber qué ellos están viviendo, por qué emigran, y en esa relación que se pueda dar, que nuestros hijos vean que son simplemente como así vamos los dominicanos a otros países a buscar una mejor vida, haitianos llegando aquí a una mejor vida. O sea, debemos de sembrar ese amor y ese sentido humano dentro de las relaciones. Y eso ya va también a ayudar en el diario vivir, porque si lo vemos es una realidad. Y ya no es en los campos de caña, es en nuestros edificios y torres, es en nuestro polígono central. O sea, esos mismos que detractan la inmigración haitiana son los mismos que tienen contratado Se aprovechan de a un haitiano en su residencial y le está lavando el carro en el parqueo. Entonces es un tema de oportunidades e institucionalización de los procesos. Muchas gracias, César. Exquisito escucharte. Gracias de nuevo por ser parte de esta historia. A ustedes seguimos detrás de la verdad, quitándole la piel a las palabras, construyendo el conocimiento que hará posible, no en el futuro, sino hoy, una mejor nación.